acompaña Francisco Duarte Valenzuela de OMAPAS. Queremos agradecer mucho a OMAPAS por su colaboración en nuestro mes de medio ambiente y pues algo muy importante, sobre todo aquí en nuestra localidad, pues es el agua, ¿no? Por los problemas que tenemos ahorita de sequía. Entonces, agradecemos de parte de Canaco, de nuestra presidenta Ivonne Llamas Asensio, y tu colaboración, Francisco. Muchas gracias también al director de OMAPAS por apoyarnos con este proyecto. Gracias y comenzamos. Muchas gracias. Primero que nada, nosotros decidimos ponerle el tema sensibilización del usuario de nuestra situación actual del agua en el municipio de Cajeme. ¿Por qué sensibilización? Y no concientización. Te pasaste, Gandhi. Regrésate. Concientizar es sencillamente lo que hemos hecho toda la vida. Le hemos puesto un letrero, le hemos puesto un mensaje que dice, si no haces esto, te va a pasar esto, pero la mayoría de la gente se nos resbala, lamentablemente, el deseo de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque es más fácil no hacer las cosas bien que obligarnos a hacerlas correctamente. En cambio, sensibilizar es mostrarnos qué es lo que realmente va a suceder cuando nosotros fallamos. Por ejemplo, el simple hecho de que la gente dice, oye, pues voy a dejar de fumar, aunque te digan que vas a morirte de cáncer y demás, a uno no le va a importar. ¿Por qué? Porque el cáncer no pueden pasar años, décadas, y tal vez me muero primero de un choque que de cáncer. Pero ¿qué sucede? Si nosotros en vez de mostrar eso, mostráramos a la familia que está sufriendo, cómo te ve sufrir la quimioterapia o lo que sea, automáticamente nuestra forma de ver sería otra. Entonces, ahí es donde entra realmente el dilema o la importancia de sensibilizar, porque nos va a motivar a hacer las cosas correctamente, no solamente por nosotros, sino por nuestra familia y conocidos. La siguiente es una cuestión que casi siempre hay una duda. ¿Qué es una sequía? La mayoría de la gente piensa que sequía es que no llueva. No. Una sequía es sencillamente que llueve menos del promedio que está establecido para una zona. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, aquí llueve en Ciudad Obregón, realmente no es que se haya acabado la sequía. Al revés, esta agua está cayendo en un lugar donde no se almacena y el agua que realmente nos interesa es la que cae en la presa, porque ahí es donde se almacena el agua que nosotros podemos usar y que permite también reabastecer nuestros mantos freáticos. Por ejemplo, este es un ejemplo clásico. Uno va a decir, oye, pues es sequía. Pues sí, pero llovió, pero realmente no se abasteció totalmente, porque podemos ver que hay zonas que todavía siguen agrietadas por falta de agua. Ahora, una de las cosas que comúnmente nos dicen a nosotros, oye, es que la presa está muy bonita, sí, cuando está llena. Pero actualmente, si nosotros vamos, nos vamos a encontrar con una imagen más o menos similar a esta en el vertedero. Aquí están el vertedor, perdón. Si se fijan, pues ya hay un recorrido de aproximadamente unos 20-30 metros entre la compuerta del vertedor y el agua de la presa. Pero en el 2002, esta fue la imagen que se podía ver. Podíamos ver más de 50-60 metros hacia adentro y no llegamos a ver el agua. Y esa es una situación que realmente llegó a preocupar. De hecho, en ese tiempo me tocó estar a mí haciendo mis trabajos con compañeros ahí en la presa como estudiante. Y me tocó ver cuando estaban instalando las bombas para poder extraer el agua, para poder proporcionar el agua aquí a Ciudad Obregón. ¿Esa es la situación de la presa actual o es la situación en el 2002-2003? Ok, muchas gracias. Siguiente. ¿Quién se encarga de llevar el agua de la presa a Ciudad Obregón o del subsuelo a los ciudadanos y comunidades? Pues en teoría somos nosotros, OMAPAS, pero hay un detalle muy importante. Aunque sea OMAPAS al que siempre ven en la cara de que se encarga de proporcionar esa agua, dependemos principalmente del distrito de riego. El distrito de riego es el que tiene
la facultad de abrir y cerrar compuertas, y con agua y SEA nos están vigilando de que todo lo que se está extrayendo sea correctamente adecuado. Eso implica que nosotros también tenemos que responder ante Conagua sobre el consumo de agua que estamos sacando de los pozos o de la que se está llevando de la presa hacia acá, a la ciudad. ¿Cuáles pueden ser las causas de que el agua no llegue de la presa a la casa y en la cantidad o presión que queremos? Bueno, son dos las principales causas. Adelante, Gandhi. La primera, pues todo el mundo la conoce, son las fugas. Lamentablemente, las tuberías son viejas o pasan carros pesados sobre ellas y lamentablemente pues van rompiéndose y pues dependemos de que tenemos que reparar todas esas fugas. La otra es un crecimiento no planificado de la ciudad. ¿Por qué es esto un comentario que muchas veces nosotros decimos, ay, pues, no afecta mucho que haya una casa más? Bueno, el problema es que no es una casa, son colonias. De repente, y lo que está establecido para una capacidad se excede y es cuando empieza a bajar la presión. Por eso es que hay algunas colonias de la ciudad que lamentablemente tienen poca presión y no pueden tener el deseo, como mucha gente aquí en el centro, de que abres y el chorro está muy fuerte. Hay zonas de zona sur que usted abre la llave y tienes que estar casi pegado a la regadera para poder bañarse. Ahora, ¿cuáles van a ser a futuro probables causas de que no tengamos esa agua? Pues la sequía. Esto es lamentablemente algo aleatorio y repetitivo. ¿Por qué es aleatorio? Porque puede ser que un año llueva muy fuerte y al siguiente año no llueva nada. Entonces, puede ser que tengamos momentos difíciles como se están presentando ahorita, de que ya estamos queriendo recuperarnos, pero sigue siendo etapa seca. Y tal vez el próximo año, si no llueve fuerte, pues vamos a tener un serio problema. Y la otra, pues, lamentablemente la disminución del pago. Uno va a decir, oye, ¿si eso en qué me afecta? Bueno, si ustedes no pagan al servicio, lamentablemente, pues no podemos aplicar tecnologías, no podemos reparar las fugas, no podemos reparar el Equatech o cualquier herramienta que se ocupe para poder proporcionar esa agua. El Equatech es la maquinaria que se usa para la limpieza de los drenajes. De hecho, a eso íbamos. ¿Por qué es importante realizar el pago oportuno? Pues, como saben, OMAPAS se encarga de 3 cosas: agua potable, drenaje y saneamiento. Ahorita pues hemos hablado principalmente de lo que es el agua potable, pero ¿para qué usamos esa agua? Pues para bañarnos, lavar los platos, ropa, lavarnos los dientes, bañarnos, hacer todas las necesidades que comúnmente hacemos, que siendo realistas, si no tuviéramos esa facilidad de nomás abrir la llave, pues sería un serio problema. Pero cuando nos vamos a los otros 2 puntos, ¿cuánta agua nos llega aproximadamente a nuestra casa en un día? Son aproximadamente entre 230 a 240 litros diarios. Yo sé que no es cierto, pero si nos ponemos a analizar cada cosa que hacemos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces excedemos esa cantidad de agua. Por ejemplo, un baño cada vez que le jalamos a la palanquita son entre 6 a 12 litros dependiendo del tipo de baño que es, si es viejo o nuevo. Cada vez que nos bañamos, cada minuto que dejamos abierta la llave con buena presión son 10 litros de agua. Y mucha gente se baña en 5, otros vayan en 10 hasta 20 minutos. Entonces, imagínense, ahí ya se vieron automáticamente los 200 litros. La lavadora van de entre 40 a 60 litros por lavado. Está lo que es el lavado de dientes. Ese está muy sencillito, 7 a 21 litros. ¿Todo eso ocupamos? En el día, sí. Bueno, pero es que nos lavamos 3 veces los dientes. Sí, por ayudarnos, dicen. Tenemos también lavado de platos. A mí me ha tocado que se me descompuso la unión y tuve que poner un balde, y por lavar los platos me ha tomado entre casi 18 litros en ocasiones en el día, pero en ocasiones se va más y ahí tengo que estar tirando el agua. O sea, ¿Se consume más con balde que con la llave? No, lo que pasa es que yo lavé en la tarja, pero como no tenía el drenaje activado, tenía que poner el balde para poner el agua ahí para que cayera. Entonces, por eso me di cuenta de que se gastaban aproximadamente entre
10 a 12 litros por lavada. Y si se lo dejas a los niños está peor porque ellos sí tiran más el agua. Fíjate que en esos anuncios que dicen de que van a cortar el agua y que guarda agua y almacena, fue cuando me di cuenta, yo no tenía, no pensaba que tanta cantidad de agua cogía la lavadora, ¿no? Y llené un bote gigante de agua. Y el bote gigante de agua le llegó a la mitad de la lavadora y dije, Dios mío, cuánta agua tiramos cuando lavamos. O sea, se usa, ¿no? Sí, se usa. Entonces dije, ahora mi marido se enoja porque hago lavadoras por color, ¿no? Entonces, pues es que se tira mucha agua, le digo, tengo que hacer carga completa. Pues, o sea, todo lo blanco, todo lo oscuro, todo lo claro. Exactamente. Fíjate, a mí. La mayoría de la gente cuando pagamos por el famoso drenaje o alcantarillado, la mayoría de la gente no sabe en qué consiste realmente ese pago. No es sencillamente de que tengamos la tubería, sino hay que darle mantenimiento y implica instalación de nuevas tuberías para los drenajes, la limpieza con lo que es la maquinita y el aquatech, que es el de aquí abajo. Estas maquinitas cada rato se empiezan a descomponer. Lamentablemente el uso diario y el esfuerzo que lleva es lo que realmente elimina a estas máquinas. Por ejemplo, el aquatech, todas las 24 horas trabaja, los 7 días de la semana, y hay 2 para aquí en la ciudad y creo que hay 1 para toda la zona foránea. Entonces, es un serio problema cuando realmente se llega a descomponer uno de estos porque deja a media colonia, o mejor dicho, a una ciudad o comunidad sin la posibilidad de poder destapar los drenajes. Ahora, muchas veces a los niños les muestran estas imágenes cuando dicen, ¿qué pasa si no limpias el medio, las aguas negras? Bueno, le muestran algo muy bonito como esto. Y uno dice al niño, ¡ah! Hay unas botellitas. Pero lo que realmente no ven es este que les voy a mostrar ahora. Este es un video que se grabó hace aproximadamente un año en una playa en... Dale, dame, ¿dónde play? Pregunta Marculón que sí, entonces la Coatec es para desasolvar. Es para destapar los drenajes. Desasolvar, sí, es exactamente lo que muchas veces es, no nada más el desasolvo es cuando hay tierra, también es para cuando hay botellas, ropa, llantas, o sea, hay muchas cosas que hay. De hecho, a nosotros nos ha tocado sacar hasta sillones. Un sillón de un drenaje. Un sillón, colchones, carriolas y demás. Siempre han sucedido esos detalles y lamentablemente a nosotros nos tocó, a mi compañero Gandhi y a mí, que íbamos manejando y un señor que estaba haciendo construcción estaba tirando el escombro a un drenaje que no tenía tapa. Y luego era más fácil que contratar a alguien para que se llevara el... A ese le cuesta. Ajá. Pero el detalle es que pues bloqueas el drenaje, cuando llega a llover o lo que sea, todo eso va a ir a flotar todo el cochinero que está allá abajo. Entonces, aquí como pueden ver, está nadando este buzo y todo lo que ven ahí flotando, la mayoría son plásticos. En Bali, en Indonesia. El problema no es que esté ya poco contaminado, ¿no? De hecho, aquí va una mantarraya gigante. El problema es que las corrientes marinas hacen que se vaya juntando el plástico. De hecho, menciona que al día siguiente fue a buscar ese mismo lugar y ya no estaba. La corriente se lo había llevado. De hecho, cerca de Hawái hay una isla del tamaño de 2 veces el tamaño de Italia, creo. Una isla llena de plástico flotando. Y el problema es que estos plásticos se van degradando poquito hasta que terminan el tamaño de una hojuela de maíz. Como brillan con la luz, los peces atrapan esos plásticos y se los van comiendo.
el estómago va degradando esos plásticos, sueltan los productos químicos, contaminan la carne y ¿qué hace comúnmente el humano? Atrapa el pez, lo abre y lo limpia sin fijarse si tiene plásticos o no y te lo manda directamente a que tú te lo comas. Entonces corremos riesgos de contaminarnos nosotros indirectamente por ahí. Ahora, ¿cómo puedo ayudar en mi casa para que tengamos más agua? Bueno, aquí hay dos truquitos muy sencillos. El primero es con el aire acondicionado. Un aire acondicionado lo que hace es atrapar la humedad que hay en el aire y la suelta en forma de gotitas. Mucha gente dice, oye, pero eso no es agua. Sí es agua. Lo que pasa es que es la humedad que está en el aire. O sea, lo que tú tienes es un aparato que tiene una parte helada. Entonces, ahí se va atrapando la humedad y va cayendo en forma de gotitas. Son aproximadamente 10 a 15 litros los que podemos recolectar de un aire acondicionado en un día. Y la otra es aquí donde va la famosa lavadora. En mi caso, yo lo que hice fue algo similar a esto, que es un tambo que está llenándose con el agua que se desecha de la lavadora. Esa la uso para regar el patio, regar plantitas y en un momento lavar los platos. El carro, los platos. ¿Cuál es el único inconveniente? Bueno, el inconveniente radica en que esta agua pues viene con todo el jabón y todo lo demás, entonces puede generar un poco de olor y el color gris que se agarra de las aguas de la lavadora. Entonces, para las plantitas, el césped no hay problema, pero ya si lo quiero usar para trapear, ahí sí sería un problema desagradable, pues tan siquiera por el olor. Pues es que son los mismos, o sea, lamentablemente la flora microbiana es muy, muy capaz de sobrevivir en estas situaciones y empiezan a alimentarse de lo que hay ahí. De hecho, hace muchos años un maestro me dijo, a ver, ¿dónde puedes encontrar un microorganismo que pueda comer petróleo? Y nosotros nos quedamos así, ¿dónde? En el aire, en la tierra. Y lo respondió muy fácil, pues buscas en un lugar donde haya tierra con aceite, con grasa y todo eso, y ahí probablemente vas a encontrar un microorganismo que pueda sobrevivir y pueda alimentarse del petróleo. Y es lo mismo, pues lamentablemente nosotros vamos a generar un almacén donde va a haber mucha agua con fósforo, con ¿cómo se llama? Lípidos y demás, que es el mismo jabón, y va a haber algún microorganismo que diga, ah, mira, nutrientes, comida, y va a crecer ahí, entonces va a producir un poquito de olor. Entonces, por eso yo lo recomiendo más para mojar banquetas y, por ejemplo, que el famoso que es que se va a levantar polvo en la calle, puedes usar un baldecito de esa agua y no va a pasar nada. Y regar las plantas, que es lo más conveniente. Ya hacerlo para otros usos, ya no lo veo tan bueno. Y lo digo porque yo también lo he usado. Pero esos dos usos principalmente son los más adecuados. Cuando usas el enjuague. Sí. Y nada más porque la de jabón sí se tiene que ir, ¿no? Pues como dicen, lo puedes usar también, no le afecta a las plantitas, es nutriente, pues muchas veces hay una palabra técnica que se usa en los biotecnólogos que dicen que se llama eutrofización. Ya sé que suenan trabalenguas. Dijo un amigo, eso lo serás tú. ¿Qué es? Muy fácil, es cuando un lago, por exceso de contaminantes que tienen fósforo y oxígeno y sulfato, empiezan a crecer las plantas. Entonces las plantas al crecer tanto, tapan la superficie y evitan que entre la luz solar. Entonces todas las plantas que están abajo se mueren y empiezan a matar se consume el oxígeno y matan a todos los peces. Entonces se contamina todo y ya se pierde ese lugar. Entonces, ¿pero cuál fue el primer efecto? Que crecían las plantas. ¿Y qué queremos nosotros en el jardín? Que crezcan las plantas. Entonces, el agua con jabón sí se puede usar para regar las plantitas. Ya si tienen la capacidad de tener un segundo tambo, podrían dedicarle uno al agua con jabón y el otro que es el enjuague, que casi no tiene jabón, y eso podrían usarlo para otras cositas más. Por ejemplo, un agua con poco jabón podría servir para trapear el piso, podría ser en un momento dado para ¿cómo se dice? El lavado del carro sin ningún problema. Sí. Exacto. Y pues por nuestra parte es todo. Ah, cierto, se me está olvidando. Esta es una pregunta que la mayoría de la gente nunca se ha puesto a pensar, pero
¿Qué pasaría si se acabara el agua en el río Yaqui o escaseara? Bueno, esto pasó hace un par de años en un país en Sudáfrica, se llama la Ciudad del Cabo, y ahí estuvieron a punto de llegar al tiempo cero. Oh, terrible, because we can't bath anymore. We must just shower, and because every other day we shower to save water. But we make do. It's very scary to think of it, but I think it's a reality, and we definitely have to do our part and use as little water as possible. But I do hope that the government is doing something to prevent day zero, because it will be a national crisis. It will be honestly horrific when day zero comes. Ahí mencionaban dos números, 87 litros y 50 litros que se iban a aplicar. Uno se puede pensar, pues 50 litros son 2 garrafones y medio, alcanza. Pues sí, pero estás viendo nomás para consumo. Pero si le estamos analizando que es lavar los platos, que es lavar la ropa o cualquier otra actividad, pues ahí estamos en un serio problema, porque no va a alcanzar para nada. De hecho, afortunadamente tuvieron suerte, llovió un poco, se recuperó y después usaron las fuentes de la agricultura para poder sobrevivir un tiempo. Ok, sí, claro. ¿Cuál es el problema de usar el agua de la agricultura? Pues nosotros ya lo sabemos, disminuye la economía. Lamentablemente, por salvarnos, disminuimos la producción agrícola o ganadera, y automáticamente todo lo que viene a hacer la economía se va afectando como un efecto dominó. Entonces, son cuestiones que van limitando poco a poco las situaciones y puede ocasionar un serio problema futuro. Entonces, aquí lo más importante es aprender a administrar bien y sobre todo ver que las cuestiones de pagos, de compromisos que tenemos nosotros, se deben de cumplir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esto es igual que el agua es mucho más importante que el cable, que el teléfono y demás. ¿Por qué? Porque lo usamos todos los días. Y lamentablemente se nos olvida, porque alguien dijo, es que el agua es de todos. Sí, estoy de acuerdo, el agua es de todo. El único problema es que el agua está en la presa. Y si no hay con qué traerla, pues buena suerte. Además, el agua que tú quieres tiene tierra, tiene plantas, tiene insectos, tiene bacterias, y tenemos que quitarlos. Entonces, si no tenemos los fondos adecuados en el organismo, pues ¿cómo te vamos a poder proporcionar esa agua que tú tanto deseas? Y lo peor del caso, ya tienes el agua. Si un drenaje adecuado, pues vamos a tener una contaminación no deseada ahí en nuestras calles, que puede ocasionar una infección más a los niños que juegan en ellas principalmente. Les voy a dar un truquito que hemos pensado algunos amigos y yo, que creímos que podría servir a futuro, pero esto pues implica una inversión al final de cuentas, que tendrían que tomar la decisión todos, la ciudad,
la comunidad en general. Una de ellas es que, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con las lluvias. Comúnmente cuando llueve se inundan todas las calles y lamentablemente pues toda esa agua bloquea todo y nos deja incapaces de manejar, de movernos de un lugar a otro. Pero también tenemos parques. Entonces, mi idea, que la platiqué con algunos amigos, fue, ¿por qué no convertir realmente los parques en un centro de almacenaje? Construimos debajo del parque un almacén como lo hicieron en Tokio, que ellos cuando tienen tsunamis o ¿cómo se llaman? Los huracanes, atrapan toda la humedad y la almacenan debajo de la ciudad. Y cuando ya no la ocupan, la desechan poco a poco. Entonces todo el tiempo pueden estar las ambulancias, las policías, los bomberos manejándose cuando están los ciclones o los huracanes. Pero en nuestro caso lo que podríamos hacer es almacenar esa agua para que el parque pueda tener subsidio todo el año o durante varios meses de agua para poderse regar automáticamente. Lo único que tendríamos que tener es tener una persona que tuviera una bombita o algo para que se instale exclusivamente para cuando sea la hora del riego. Entonces podrían tener controlada la zona y si se construye algo arriba, pues una cancha de fútbol, lo que ustedes quieran, pues ya vamos a evitar que no pase nada malo en esa zona. Y podemos tener muchas zonas y vamos a eliminar tener que destruir un montón de calles para poder llevar esa agua a una zona donde no afecte. Sencillamente construimos los drenajes pluviales a los costados del mismo parque. Y entonces toda esa agua que viene por esas calles va a quedar dentro del parque. Es como hacer una alberca, ¿no? Ajá. Un aljibe, pues, es ¿no? un aljibe cerrado para evitar que la gente pueda entrar a agarrar esa agua porque pues, va a tener chuchería y media, va a estar sucia, pero pues, a las plantitas no les va a afectar, nomás es cuestión de incluir algunos filtritos para poder quitarte toda la basura que se pueda llegar ahí, la quitamos y ya. ¿No se filtrará el agua de tal manera que si tú lo haces subterráneo se llegue a filtrar esta para que se empiece a diseminar, ¿cómo se dice? Pues puede funcionar también, transminar. Perdón. Que se puede llegar a transminar y el problema sería, por ejemplo, que se filtre el agua, supongamos que hagas tú como no alberca, pero sí tu aljibe, y ese aljibe si no está bien hecho, si no está bien con el concreto y todo, se va enlamando, necesita mantenimiento. Pues realmente no sería tanto porque no se le olvide que pues esa agua sería la que se usaría para administrarse para regar los parques. O sea, no sería para uso exclusivo, no se va a usar para consumo humano, no más para regar el parque. Y pues es un gasto, al final de cuentas ese que va de agua potable hacia las plantas. Pues sí. Bueno, ¿Qué vamos a hacer de qué? pues por mi parte no sé si tengan alguna duda.